pasión en su actitud. Le quiero así, mi rey, mi cielo, mi amor. Sabe encajar en cada desliz. Él sigue a mis pies cual perrito feliz. Qué bueno es, mi rey, mi cielo, mi amor. ¿Por qué será que tanto me da si es feo, pobre y simplón? Mirad su interior, por dentro es mejor y más de grande que el amor y cachón. Es tan sincero y tan fiel, no hay dos como él. Pobre de aquel que hable de mí, ya puede correr lejos de aquí, porque buscar algo más de color. Pobre, dulce, cielo, mi amor. Un hombre tiene derecho a proteger su hogar y sus seres queridos, ¿no? Por supuesto. Pues lo que le he dicho, estando yo en el garaje he visto a ese ladrón entrando por la ventana y mi mujer Ramsey que estaba aquí durmiendo como un ángel. ¡Un ángel! Imagínese que ese malvado lo hubiera violado o algo así. ¿Me oye? Violado. Que sí, que ya sé a lo que se refiere, violado. Piense lo horrible que habría sido. Menos mal me llegué pronto a casa. ¿Me oye? ¡Oiga! ¿Me oye? Bueno es, mi rey, mi cielo, mi amor. Fred Casely. No entiendo, entonces no era un ladrón. Es el hombre que nos vendió los muebles. Sí, Pero es si mi feo, amiguito me dijo pobre y simplón. Me está usted diciendo que ya estaba muerto cuando llegó a su casa. que Roxy le había cubierto con una sábana y va y me explica ese cuento chino del ladrón y me convence para que diga que me lo he cargado yo, que a mí seguro que me sueltan. Uy, ¡Ladrón! esto me mal. ¡Y un drama! Es un carnal. Que me venga a mentir. Y si yo no tengo quien me pone a parir, que te ríes, que no me dejo la mejor. Que tengo, puerco, miedo. Yo la creí, la muy zorra. Me tiro ¡Traidor! Serás bocazas. Me dijiste que no lo harías. Me prometiste que confesarías. ¿Pero cómo has podido hacerme esto a mí? A tu cuchicuchi. Roxy, me has estado engañando. Me dijiste que era un ladrón y en realidad era tu amante. ¡Soltadla! ¡Ya! Sí, a ver. Está bien, yo le disparé. Apunte eso en su librito. Yo no tuve nada que ver, apúntelo, gente. Por fin llegamos a la verdadera historia, ¿Sí? ¿no? ¿Y quieres saber por qué? Pues sí. Pues porque intentaba darme la patada al muy cerdo. Porque intentaba darle la patada al muy cerdo, claro. Pero eso es un asesinato a sangre fría, señorita Hart. Podrían colgarla. ¿Esto se da cuenta? ¡Ey, no, eso no puede ser posible! ¡Soltadme! Y ahora, señoras y señores, vean a...
así que descolgué el rifle de la pared y di 2 tiros de aviso. ¡Plof! ¡Plof! Directamente a su cabeza. Se lo ha buscado, por sin vergüenza y por perdón. ¿Qué habríais hecho si hubierais visto de forma falsa su gran amor? Se lo ha buscado. Conocí a Ezequiel, aquella habitación de 2 palmos y medio. Nos parecía el mismísimo cielo. Pero un día lo descubrí todo. Soltero, me dijo. Así que aquella noche, cuando llegó a casa, le preparé una copa como de costumbre. El arsénico. Se lo ha buscado, Yo he tirado al lechero, me dijo. Estaba como loco y no paraba de gritar. ¡Le has tirado al lechero! Y entonces se abalanzó sobre mi cuchillo 10 veces. De las piernas abiertas. Me quedé en tal estado de shock que debí perder el conocimiento. No recuerdo absolutamente nada. Y no fue hasta más tarde, cuando me estaba quitando la sangre de las manos, que me di cuenta que estaban muertos. Sí, muertos. Se lo ha buscado. Yo quería a Alvin Lipschitz. Y ahora, damas y caballeros, la domadora de fieras, la única, la inimitable, la espectacular, Mama Mormont. Los quiero a todos, esa es la verdad. Les hago de mamá a cambio de reciprocidad. ¿Va a ser necesaria otra llamada? ¿En cuánto va a costar esa llamada? Vamos, Telma, ya sabes. Haré la llamada por 50 pavos. Joder, ¿50 pavos? Ajá. Oh, venga. Venga ya. ¿Quieres buena salsa? Dame tu sartén. Si mi marido Wilbur viene a visitarme, dígale que no quiero verle. Tu marido está muerto. Tú lo mataste. ¿Ah, sí? ¿Eh? Pues entonces mejor que no venga. Ven, tú, pelirroja, fuera de mi silla. ¿Pero quién te has creído que eres? ¡Vamos a ver! ¡Roxy! Es Belma Kelly. ¿Belma Kelly? Ajá. ¿La verdadera Belma Kelly? ¿Que sí? Oh, Dios, es un placer conocerla. He leído todo cuanto se ha escrito sobre usted. Me encanta el mundo del crimen. El suyo es mi favorito. Gracias, nena. Señorita Kelly, ¿puedo hacerle una pregunta? Depende. Verá, el ayudante del fiscal ha dicho que mi crimen merece la horca y que está dispuesto a pedir la pena máxima. Bien. ¿Y qué? Pues que estoy asustada y agradecería cualquier consejo. Mira, yo no doy consejos. Ni los doy ni los acepto. Para mí eres una perfecta desconocida y eso vas a seguir siendo, ¿de acuerdo? Así es como funcionan las cosas aquí. Gracias por la ayuda. De nada. Me encantaría echarte una mano, querida. ¿Ya has pensado lo que vas a alegar? ¿Lo que les vas a decir al jurado? Creo que les diré la verdad. Estás loca. No puedes decir la verdad. Eso nunca. Decir la verdad, eso sí es estúpido. No, verás, querida. El asesinato es como el divorcio.
¿Y quién lo hizo? ¡No tengo ni idea! Me quedé completamente en blanco. No recuerdo absolutamente nada. De la única que estoy segura es de que no lo hice. Uy, yo soy incapaz de cometer un acto así. Mi corazoncito es el más tierno y caritativo. ¿Verdad que sí, mamá? Puedes apostar el culo, Belma. ¿Y se puede alegar por la chica? Pregúntale a tu abogado. No, yo no tengo abogado. Entonces, pequeña, estás de mierda hasta el cuello. Joder, ¡van a colgármelo otra vez! No, cálmate, cálmate. Verás, en esta ciudad el asesinato es el deporte nacional. Además, en los últimos 47 años no han colgado a ninguna mujer. Claro que siempre hay una primera vez. No, Roxy, verás. Solo tendrás que cumplir una condena. Una condena. ¿Y eso qué significa? Que vas a vivir a nuestro lado el resto de tus días. ¿Aquí? ¿En la cárcel? No, en Beverly Hills. Jesús, María y José. ¿Y esos quiénes son tu gabinete de abogados? Belma, déjala en paz. ¿Y a mí qué demonios me importa esa? Voy a contestar las cartas de mis admiradores. ¿Me avisarás para la cena, mamá? Será un placer, Belma. Así que esa es Belma Kelly. Kelly es solo su nombre artístico. Oh, Belma es todo el carácter. Es la única que usa perfume y no se hace la cama. Pues pensaba que era obligatorio. Oh, verás, Belma me paga $5 a la semana y yo le doy a la húngara 50 centavos y ella se la hace. Pobrecita, necesita el dinero. ¡Ey, qué tal el mundial! Roxy Hart. Oh, Inocente. no, eso es todo lo que sabe decir. Belma hace que le laven la ropa fuera y eso cuesta